Hola, hola, ¿cómo están? Tía Hilda, tocallita Ana María Hoyos, Marcia Ortega, Andrés Bracho, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Labio Volteado, que tiene muchas ganas de ver el programa. Ana Belén, hola, Emma Jiménez, hola, buenas noches a todos los que se están conectando en este momento a El Precio de la Fama, este programa que hacemos con mucho amor y cariño para todos ustedes. Gladys León, muchas felicidades, Anita, saludos desde California. Lourdes Piaggio, linda noche, igualmente. Gracielita Mendoza, querida, de verdad que ya te quiero y no tengo el gusto. Matilde Velázquez, saludos desde Chiapas. Estela Valdovinos, Esther Muñoz, Ara Moreno, ¿cuál desalojo? Ahorita les voy a platicar qué es lo que está sucediendo y con quién. En unos minutos tenemos toda la información acerca de los espectáculos, todo lo que está pasando. Marta Martínez, saludos desde Kansas City. Me encantan los miércoles por ti, por Carlos, son excelente. Erika del Solar, gracias, aquí estamos. Nada más que, ¿qué crees? Carlos se va a enlazar mañana porque el día de hoy su internet anda mal y luego ya ven que le están dice y dice que bárbaro, tu internet nunca sirve. Acuérdense que él no está en Ciudad de México. Bueno, no importa con el Zoom, él está en Cancún, ya sé que no importa. Estoy platicando porque mucha gente piensa que está aquí también en Ciudad de México, pero su internet hoy no está del todo bien, entonces me dijo que mejor mañana, que iba a comprar un internet mejor. ¿Por qué les iba a decir esto? Porque estábamos viendo en Wikipedia que ponen que Carlos es mi hijo. No, no es mi hijo, pero ya le digo mi niño porque todo el mundo me dice, ya me habló tu niño, ya le dije a tu niño, ya me puse de acuerdo con tu niño, pero no es mi hijo. Mis hijos son Alex, que es el productor del programa, y Rodrigo. Carlos, lo quiero mucho, trabaja conmigo, pero no es mi hijo. Emma Jiménez, hola Alex, hola, ¿cómo estás? Hola a mi nuevo asistente, todos muchas gracias porque aquí estamos trabajando. Oigan, Encarnación Huerta, gracias, gracias, gracias. Chisma. Iris Liliana de la Cruz, saludos a Torreón. Todos me andan preguntando también qué pasa, qué va a pasar en Sale el Sol. Ya salió en todos lados, por lo tanto, pues se puede comunicar y en realidad no, nosotros no sabíamos, hasta el día de hoy nos hemos enterado que nuestra querida productora Alejandra Luc deje el programa, ella decide renunciar porque hay caminos nuevos e interesantes que ya ella luego cuando me autorice les contará. Les cuento un poco la historia. Cuando se abre la tercera cadena de televisión nacional, que es Grupo Imagen, pues nos convocan a varios. Entonces, resulta que empezamos el programa Gustavo Adolfo Infante y una servidora en espectáculos. En la conducción, Mauricio Barcelata, Luz María Cetina, estaba una chica Diana, que es actriz, que es guapísima. En ese entonces, y Roberto Carlos entró creo que un poquito después, luego Joana Vega Biestro entró también un poco después porque ya estaba en Excelsior Noticias y luego como yo me quedaba en la primera mitad del programa, la invitaron para que ella se quedara en la segunda mitad del programa. Por fortuna ahora estamos juntas todo el tiempo, pero ella también, pues no sé, tendrás, le voy a preguntar mañana, pero creo que unos 5 años. Yo tengo los 7, Gustavo tiene los 7, Paulina Mercado, claro, se me olvidó, ella también estaba desde el principio. Entonces nos integramos muy bien con Andrés Tobar como productor. A lo largo del tiempo salió Roberto Carlo, entraron otros conductores como Carlos Quirarte, en fin, ha habido como muchos cambios, como en todos los programas a lo largo del tiempo. Estaba Sajid, ahora Sajid ya no está. Si lo han visto, está en el programa hoy, que es encantador. Sajid y hace muy buenos reportajes. Estoy contándoles todo el chisme para que salga de nuestra boca y luego no se hagan malos entendidos. Pasa el tiempo y entonces se va Andrés Tobar, entra Alejandra Luc, que al principio como que pues decían, a ver qué tal esta muchachita. Pues he de decirles que Alejandra Luc es una productora muy linda, muy talentosa, sobre todo con calidad humana. Nos trataba maravillosa y estupendamente bien, igual que Andrés. Y también, perdón, estoy faltando a la verdad, también en la primera etapa del programa
era la productora Andrés Tobar y Mónica Alcaraz. Alcaraz, creo, ¿verdad? Lo dije mal, no Alcaraz. Bueno, Mónica Alcaraz. Ella también, claro, era la productora en esa primera etapa, luego ya se queda Andrés solo, luego Andrés con Ale como productora asociada y ahora Ale, que era la productora ejecutiva, se va. El que era asociado es Memo Rosales, que es también un gran productor. Él no sé qué vaya a pasar. La que ha decidido irse es Ale para un mundo mejor, un camino mejor, y yo le deseo siempre eso, porque de verdad que es una chava muy trabajadora, ella es muy culta, sabe mucho de contenidos. Yo de hecho la conocí en Venga la Alegría en TV Azteca. Ella estaba en la parte de contenidos y también, o sea, ha tenido una larga carrera, también hizo un tiempo enamorándonos, es la productora de Bingo Blitz, en fin, ha hecho muchas cosas dentro de Azteca y ahora en Imagen Televisión, y ahora se va a otros lados. Pero el productor que llega es Adrián Patiño. Con Adrián Patiño, pues él hizo Venga la Alegría en TV Azteca durante ¿cuántos años era? Porque es que primero yo estuve 4 años, pero era cada mañana y la productora era Rocío Gómez Junco. Después de 4 años entra Adrián Patiño, yo estuve otros 10 años con Adrián Patiño, pero en un inter quitaron a Adrián Patiño y entró Romagnoli como productor junto con Wally, pero fueron como unos 4 meses que quitaron a Adrián Patiño y creo que a Sergio Sepúlveda y todo, y luego lo regresaron, no sé si se acuerden. En esa etapa de Romagnoli es cuando entra Inés Gómez Montt, Lili Brillanti, que éramos otro elenco, y está Andrea Noli. Se trata esta producción, no funciona y regresan al anterior productor, que era Adrián Patiño. Él se queda otra temporada y después ya es cuando lo quitan y entra Dio Lluveres y se va Dio Lluveres, entra Maru Silva y ahora se agrega Mónica Alcaraz, para que vean que miren, todo da vueltas. Adrián Patiño primero en Azteca, ahora en Imagen, Mónica Alcaraz primero en Imagen, ahora en Azteca, en fin, Maru Silva de Televisa, ahora en Azteca, y así va dando vueltas la vida. Así que el nuevo productor será Adrián Patiño. A partir de cuando no nos han dicho, si mañana me dan datos, con gusto se los comunico. ¿Qué cambios va a hacer? No tenemos idea. ¿Quién se va a quedar o quién se va a ir? No tenemos idea. Tendremos que esperar a que él llegue y veamos cómo se ajusta, qué es lo que tiene en mente, qué cambios quieren realizar. Así que ahí, mientras tanto, seguiremos a la espera. Pero ahí está la información para que no se diga como no es. De primera mano se las comunico. Bueno, pues ya la fiebre de Barbie, ven que está todo lo que da. Irina Baeva se fue a ver la película de Barbie con Gabriel Soto y vean su outfit, como dicen, su vestuario. Adivinen qué película acabamos de ir a ver. Alguien me invitó a un date para ir a ver Barbie. Está muy buena. ¿Te gustó Barbie? My Ken. Hi, Barbie. Hi Barbie, vayan a verla, está muy buena la película. Yo me inspiré aquí en el outfit de Barbie. Amamos. Ahí está Irina Baeva, que ya había presumido su vestuario, pero aquí la estamos viendo y me interesaba que vieran este clip porque pues sigue con Gabriel Soto y así lo está presumiendo, entonces también era importante que lo vieran y que supieran. Entonces pues ahí está. Adrián Patiño fue el que estuvo contigo en Venga la Alegría y que me despidió. Sí, fue Adrián Patiño, pero bueno, ya han pasado 10 años desde entonces, las cosas han cambiado. Sandra Ayala, ¿es verdad que el productor será Adrián Patiño, que va a estar en Sale el Sol? Sí, va a estar en Sale el Sol y ya veremos qué es lo que sucede. Estamos todos abiertos, él también viene con mente abierta y ya veremos qué decisiones toma. Y pues ya saben que todo el mundo dice, así es la tele, así es la vida, así son los cambios, hay que fluir, pero bueno, ya veremos. Ara Moreno, yo vi la película de Barbie, ¿te gustó o no te gustó? Porque he oído muchos comentarios. Nayeli Sánchez, mándale un saludo a mi esposo Eduardo Coria, es fan de tu programa desde que te escucho. Gracias Eduardo y gracias a ti Nayeli que pusiste mi programa y que lo sigues viendo, les doy muchas gracias. Oigan, pues malas noticias con la muerte de Sinéad O'Connor, esta cantante que fallece a los 56 años, activista, polémica por sus ideas relacionadas a la religión y sobre todo también con políticos. Estábamos recordando que en un programa
agarró la foto del Papa y la rompió y la hizo añicos. Ella pues sufrió una gran pena hace un año precisamente porque uno de sus hijos, de los 4 que tenía, se quitó la vida y dijo: esto que hizo no se debe hacer. Él se cansó de luchar y yo quiero transmitir el mensaje que nunca te puedes cansar de luchar. Sinéad O'Connor pues tenía muchas depresiones, tomaba muchos medicamentos, no han revelado aún las causas de la muerte, pero sí sorprendió, aunque muchos decían pues era de esperarse. No, no hay que decir esas cosas porque pues nadie sabía bien a bien qué estaba atravesando, pero ella es irlandesa, cantautora, murió a los 56 años, su canción, pues una de las inolvidables es Nothing Compares to You. Es una de las canciones que le llevó a la fama, se ganó un Grammy, más de 10 discos de su autoría. Sus parientes y amigos están devastados, han solicitado privacidad, por supuesto, en este momento, y ellos solo dijeron: con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. La artista, pues, era siempre, les digo, muy polémica para sus cosas, para anunciar todo lo que quería decir. Fíjense que ella fue abusada de niña, estaba ahorita leyendo toda la historia y por eso tenía una fundación y se dedicaba a ayudar todas estas causas en el abuso infantil. Entonces dice, en uno de sus últimos tweets antes de morir, la cantante se refirió a su hijo fallecido como el amor de mi vida, la luz de mi alma. Éramos un alma en 2 mitades. Claro, también tenía otros 3 hijos, pero ella siempre dijo que la música para ella era un medio para lidiar con sus demonios. Se negó siempre a seguir las líneas establecidas y tal vez eso la hizo menos exitosa de lo que podría haber sido porque era muy talentosa. Entonces, bueno, pues descanse en paz y con el paso de los días tal vez nos enteremos pues qué fue lo que sucedió o qué le quitó la vida. Elena García, siempre dejo mi like. ¿Cómo van con los likes? Vamos a ver cuántos likes tenemos, porque tienen que verse guapos y compartir el programa, darle like, suscribirse al canal, que vamos muy bien, por cierto, que les quiero dar las gracias, pero si ahorita me regalan un like, porque vamos a ver cuántos tenemos, ahí le apreté chueco, es que estoy viendo, para ver cuántos likes tenemos, para que ustedes me sigan dando like en el programa. Ay, vean ustedes que le ando apretando quién sabe qué. Pero bueno, ahorita es que no sé qué le apreté y ya no pude ver cuántos likes tenemos. Le apreté mal al YouTube por hacerlo rápido. Pero muchas gracias por estar aquí y si me regalan el like, pues eso va a ser muy requete bueno. Oigan, pues resulta que ay, espérenme, es que ya me hice bola. Que como hay títulos que me causan mucha gracia en los talk shows, la verdad es que qué creativos y quiero felicitarlos a los que hacen los títulos de los programas de los talk shows y ahora nos encontramos con este Rocío Sánchez Azuara, ay, que la verdad me dio mucha gracia. Se hizo la muerta para no pagar la tanda. Tema de estreno en Azteca 1 con Rocío, que por cierto, felicidades, les va muy bien a ella como conductora y a Andrés Tobar como productor de este programa, pero es que sí puede ser verdad. Fíjense que conocimos ay, no, es que no puedo decir el nombre, bueno, a alguien que un día tenía muchas deudas y entonces, pues ahora sí que se hizo la muerta. Y entonces a toda su comunidad y a toda su gente, a la gente que la conocía, pues se corrió el rumor que había muerto. Pasa el tiempo y entonces va a pedir trabajo en otra empresa y cuando todos la ven dice, pues no, que estabas muerta, y pues ahí se enteraron que había sido un invento para no pagar unas deudas en la otra empresa donde trabajaba. Entonces, bueno, por eso me encantó ese título, porque sí hay gente que es capaz de hacerse la muerta para no pagar una deuda. Ahora quiero que vean que, ya ven que Shakira hizo un video disfrazada de sirena para Copa Vacía, y ella muy sensual con cola de sirena y el ratón o la rata ahí casi le muerden la cara, vean. Ahí está. Ahí da un grito, nada más no lo podemos poner porque tiene música, pero cuando ella se hace hacia adelante, si ven aquí llega como una rata a punto de morderle el cabello, ella voltea, la ve aquí y ahora sí que
pues en dónde habrá hecho el, miren nada más, pero además tremenda rata, en realidad no iba encima de Shakira, estaba recorriendo, pero ella empezó con un susto, sin embargo no se podía mover porque la cola y el agua, pero la cara de terror de Shakira es que de verdad estuvo de 10 y no podía salir corriendo porque traía pues la cola, pero ella con su pelo muy glamuroso. Y qué bueno que, digo, no qué bueno, pero es que está muy bueno la cara de Shakira y cómo pudieron retratar el momento en donde ella muy en sensual con la copa vacía y la rata, pues sí, es que ven que todo el escenario es como si fuera un gran basurero, pues sí, trajeron a la basura y a las ratas de la basura, entonces está perfectamente simpático. Oigan, pues resulta que ya ven que ya salió el apio y me llamó la atención porque pues no dijo Bárbara Torres que todo lo que sucedió dentro de la casa se quedó dentro. ¿Qué cree Bárbara? ¿Qué cree usted? Malas noticias, porque el apio ya no te considera su amiga. Vamos a escuchar. Las mieles afuera de la casa. La libertad. Pues mieles no, sigo un poco aislado por todo el tour de medios que estoy llevando, pero sí muy contento por el recibimiento del público, me siento muy emocionado y agradecido como la gente vio mi participación y bueno, pues feliz. Emocionalmente, ¿cómo quedaste? ¿No? Pues, ¿cómo quedé? Pues yo creo que sin 2 tornillos, unos se les cayeron más que a mí, pero la verdad es una experiencia dura, difícil, pero no me arrepiento en absoluto de haberla vivido. Oye, y ya fuera con Barbarita, ¿se han podido limar las perezas o no? ¿Hablaron? Porque vi que en la gala ni se pelaron, ni se vieron. Honestamente, creo que yo soy muy congruente con lo que soy afuera y adentro. Claro. Y no, tampoco soy hipócrita, ni mucho menos. Creo que ella fue una persona muy dura conmigo. Y eso, con eso me quedé. Entonces, pues no es como que llegué y diga, ay, ahora sí, amiguitos. Pues no, la verdad es que no. Me tuvo entre ceja y ceja desde el día 1 y eso pues no me pareció. Entonces, pues solamente le deseo mucha suerte aquí afuera y que pues saque provecho de lo mejor posible de su experiencia. Ha sido de los únicos que han extrañado en la casa en un sentimiento pues de esa magnitud, ¿no? Ay, pues ver a mi Wendy, que la amo, que es mi hermana, ver a algunos participantes que para mí me los llevo en el corazón y sin duda los necesito aquí afuera para pues no sé, como que actualizarnos y platicar un poquito sin cámaras de quiénes somos. Creo que eso para mí me lo llevo siempre y toda la vida. Y bueno, sí, la verdad es que la experiencia de empezar con el Team Infierno fue una parte muy bonita porque pues nos apoyamos en su momento y me salí en el mejor momento del Team Infierno cuando todos teníamos una energía positiva y que bien que mal con la diferencia de personalidades nos cuidábamos mucho. Siento que salí en el mejor momento. Dejaste a Emilio dormir. Qué bueno, pues no, porque ahora duerme con Wendy, ¿no? Entonces... Ahí está, confirma que no se llevará con Bárbara Torres, que él no puede ser hipócrita, no se saludan en las galas más que así, muy sutilmente, pero no se caen bien. De hecho, Bárbara Torres tampoco se cae bien con Ferca, tampoco cae bien con Raquel Vigorra, para que ella misma se dé cuenta que lo que sucede en la casa sí afecta y afectó sus relaciones y también la imagen del público, la que tenían. El apio la trae odiada, Baby Boy, bueno, pues también con razón porque ella le echó pleito a todo el mundo. Campechito, ¿es verdad que Emilio escupió en la comida de Wendy o es mentira? Es mentira, pareció así por la toma. Él se está incluso así como mordiendo una uña y están haciendo hot cakes. Alguien de los de atrás está diciendo que huele muy rico y él se agacha a oler los hot cakes, no a escupirle. La verdad no, él ha demostrado que es muy lindo, que es muy relajado. En una de esas podría ganar, o sea, creo que muchos creen que podría ganar Jorge Loza. ¿O ustedes qué opinan? O Sergio Mayer o Poncho de Nigris, pero... pues hay varias, o Wendy, o sea, sí hay rumbo a la final, creo que solo no he escuchado que podría ganar Barbie.
de ahí, o Nicola, pero de ahí en fuera los otros pues todos son rivales fuertes, no rivales débiles, pero no le escupió a los hotcakes. Pues ya ven que ayer comentamos del truene de Rauw Alejandro y Rosalía, y luego vimos a Rauw Alejandro con Shakira en un río y ya dijeron que solo son amigos. Finalmente se manifestó y dice: durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses, o sea que esto viene de hace meses, Rosy y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o infidelidad. Tuvo que salir a decirlo porque ya se dice que hubo infidelidad. Durante este espacio en que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real del mundo de amor que Dios me ha permitido vivir. Más que nada, sin más que añadir, a mis fans, los amo mucho, gracias por estar ahí. Raúl, que es Rauw Alejandro. Entonces, bueno, pues él de esta manera aclara que no fue infiel, como se está manejando en los medios, y pues sí quiso limpiar su nombre y su imagen. Más adelante le vamos a poner imágenes de con quién dicen que fue infiel, pero él ya dice que no fue infiel. Mel Rubí, ayer no pude verte, Anita, no sé si era aquí o tú. Sí, todos los días, Mel, aquí a las 8:30 puedes ver el programa El Precio de la Fama. Si no pudiste verlo ayer, hazte un tiempito y lo puedes ver en cualquier momento. Atómico, fuera Sergio. Poncho es un mueble, ya vete. Ay, porque eso tan feo no lo voy a repetir. Luego dice, ese Niurquito sí escupió en la comida de Wendy, luego él mismo se ve como con asco cuando lo come Wendy. Pues no, bueno, lo que estuvimos investigando no le escupió al hot cake, pero bueno, Zafiro dice que sí, él lo vio claramente, o ella lo vio claramente. Pues yo vi que se agachó, no vi que escupiera. Fíjense que apareció una información relacionada a Tina Turner, que en paz descanse, que sí dejó un disco grabado y próximamente lo va a lanzar. O sea, hay temas que ya había grabado Tina Turner y su familia está viendo de qué manera las va a hacer un lanzamiento, y pues estaría padrísimo con la voz, el estilo de Tina Turner inconfundible. Y no sé si ya pudieron ver esta película de la vida que ya se hizo hace tiempo de Tina Turner, pero estaría interesante que le echaran un ojo, porque ahí se ve lo que sufrió, el maltrato de su esposo, cómo le quitó todo el dinero y demás, cómo logró salir adelante y deshacerse de esa relación tóxica, y por supuesto fue una mujer violentada, pero logró salir adelante. Ahora vámonos con, miren, yo quiero que vean esto, no por insistencia mía, pero creo que hay veces que como papás podemos cometer errores. Un error muy grande, por todos los clips que les he mostrado y que yo he visto de este podcast de En Familia con los Myers, o más bien de este reality podcast, es que las niñas no querían hacerlo. Y aquí no se necesita que yo lo diga, que usted lo diga, lo pueden ver. Las niñas tienen cara de enojo, de fastidio, Sergio las empuja, Sergio Mayer, a hacer declaraciones, y son sus hijas, es su familia. Creo que debió haberlas protegido y dejarlas muy lejos de las cámaras, porque Antonia la mayor se ve sumamente disgustada todo el tiempo, fastidiada, y la hija chiquita entre que no sabe qué decir, pero le molestan muchas cosas de su papá, y no entiendo para qué exhibirlas, si él siempre se había mantenido, o sea, sí, él muy público, Isabela, pero Isabela siempre protegía a sus hijas, ellas estaban muy alejadas, de verdad, de todo lo que son los medios, y ahora las ha expuesto, y considero que es un gran error, y lo digo con respeto, no es por molestar ni a Isabela ni a Sergio Mayer, ellos saben qué hacen con su vida y su familia, pero creo que fue innecesario que hicieran esto con dos niñas menores de edad, que se ve que no les gusta andar platicando de su vida. Y si no me creen, véanlo. ¿Por qué te da pena que bailen? Porque sí, porque no es como... Porque sí, porque me da pena que bailen.
¿Que otros me vean cuando bailo o simplemente cuando bailo? No, yo sí salgo. De que en público, de que toque el mariachi y empiece. Y así. Eso. ¿Y tú qué decías, Antonia? Que luego sí me da pena cuando te echas chistes y nadie se ríe. ¿Sabes? O sea, luego hay veces que te tratas de ser el chistoso y pues hay veces que no jala, ¿sabes? Ajá. Sí. O sea, hay veces que solo es como un momento de seriedad y no te deberías estar Estoy haciendo en shock. chistes. Están en shock y Sergio así de... e Isabela se empieza a reír de nervios y no es la primera vez, ya les he pasado bastantes clips en donde se ve el completo disgusto de las hijas de Sergio Mayer. Isabela siempre riéndose de los nervios, de que están diciendo cosas que ellos no quisieran que se dijeran públicamente, y Sergio presionando para que de alguna manera contesten para hacer pues más vívido este relato y con más energía, pero la verdad pues creo que lejos de ayudarle le va a perjudicar, porque lo único que vemos son a dos niñas muy fastidiadas de estar ahí en ese proyecto en familia con los Mayers. Mejor Mayer no nos deberían de haber mostrado, siento yo, esta parte. A ver, ustedes denme sus opiniones. Ay, ya se bloqueó mi teléfono. Ustedes denme sus opiniones. Ay, no puedo ver con qué seguimos. Es con Natalia Esperón, ya que su hija se va a convertir la va a convertir en abuela. Resulta que esta es una imagen y ella está muy emocionada. Está igualita a Natalia Esperón, qué impresión. La verdad, qué bonita imagen. Se llama igual Natalia, pero le dice Talinita o Talianita, no sé cómo le dice, pero dice: mi corazón está lleno de amor y emoción. Pronto tendré en mis brazos a José María. Talita le dice, de Natalia, imagínense, se llama Natalia y le dice Talita. Eres una mamá valiente y llena de amor, y Eugi, el mejor papá y esposo. Te admiro y te amo con todo lo que soy. Tenía tantas ganas de compartir esta noticia tan bella, y de pronto presentaremos al gordito hermoso, feliz como abuela. Natalia Esperón estuvo casada con Pepe Bastón y él ahora está casado con Eva Longoria y tiene un hijo muy chiquito, o sea que su hijo y su nieto se van a llevar de maravilla. Él está feliz con Eva Longoria y Natalia Esperón pues feliz porque va a ser abuela. Campechito, ¿qué opinas del video del hijo de Erika Buenfil? Dice que es adicto al tabaco o algo así, no lo he visto, pero con los hijos pues hay que tener precaución de lo que decimos. Judas Salomón, a mí se me hace que sus hijas son honestas, ninguna familia es funcional y creo que exageras. Ok, está perfecto. No digo que tenga que ser la familia perfecta, digo que se ven disgustadas. Pero bueno, como tiene razón, siempre que uno quiere que un hijo diga una cosa, el hijo dice lo contrario. O si tú quieres que el hijo diga algo para que la familia se vea bien, no, nunca sucede. Pero bueno, tienes razón. Y que sí dijo que fumaba tabaco, pero del eléctrico, o sea, de los vapes. Hola Anita, buenas noches. ¿Cómo sigue tu caso? Ahí va en curso, ahí va, ya les voy a ir platicando. Marta Martínez, quieran o no, Isabela viene de una familia con clase y educación y ha de ser vergonzoso en ver a un papá que se la pasa metido en chismes y controversias sin educación. Pero ¿sabes qué? No, Marta, no creo, porque Isabela ha defendido como una leona a Sergio Mayer ahora que está dentro de la casa de los famosos. Si te has dado cuenta, lo ha defendido, o sea que lo ama y lo adora así como es. Simplemente, pues bueno, él le gusta el reality show y a sus hijas yo veo que no, a reserva, claro, de lo que ustedes me dicen, que pueden tener toda la razón. Daniela Parra puso el siguiente mensaje. Daniela Parra es hija de Héctor Parra, quien está en prisión por haber recibido una sentencia de 10 años por el cargo de corrupción de menores, que ya pues están buscando la apelación, pero ahorita los juzgados están de vacaciones, entonces no sabemos si les acepten el recurso de apelación. Y puso: hoy tuve que vaciar la casa de mi papá, mudarlo en realidad, y mientras guardaba todas sus cosas, su ropa, sus cassettes de hace añísimos, los álbumes de fotos, los juegos de mesa, donde podíamos pasar horas y horas, jaja, y miles de cosas más. Solo me queda agradecerle a Dios porque aunque estamos, estamos lejos, lo siento vivo y listo para disfrutar de la vida desde otra perspectiva. Siempre ha sido un gran hombre, pero hoy es un ser humano
maravilloso, pero hoy te amo, pa. Eso es lo que puso Daniela y entonces empezaron los chismes y ahorita más adelante les presento una nota que hizo Carluriel para todos ustedes. Ah, ¿sí? Ah, pues si la tienes por ahí, ves la nota de Carluriel. Hola Carlos, buenas noches. Hace unos minutos trascendió la información en la que se afirmaba que estaban desalojando la casa de Héctor Parra debido a un embargo. ¿Esto es cierto? Sí, no, eso no es cierto. Estábamos haciendo mudanza de la casa de Héctor porque Dani tuvo que sacar todas sus cosas. De hecho, las vamos a vender y todo, pero eso es falso. Ok, entonces sí se están mudando, pero no es un embargo como se había trascendido en redes sociales. Sí, correcto. Ay, perdón. Entonces van a mudarse a otro lugar más pequeño porque pues también Dani ya no puede con los gastos, van a vender muebles y cosas para ayudarse, porque acuérdense que ella a la semana tiene que mandar una cantidad a su papá y entonces pues tiene que sacar recursos de todas partes, ella tiene trabajo, más vende cosas, pero no siempre le alcanza. María del Refugio Leiva, por más que busco tu programa de ayer no lo encuentro. No, pues sí tiene que estar, ¿no? A ver, díganme, yo sí lo veo. Ahora sí que sí lo veo. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo. No, aquí lo estoy buscando en este momento. Sí, según yo sí lo encuentras, ¿eh? En vivo, ahí está lo de ayer que el título dice, Yolanda Andrade no es la culpable. Ahí encuentras el título de ayer, búscalo con ese título. Ana María Alvarado y luego Yolanda Andrade no es la culpable y ahí está. Y en este momento, vamos a ver cuántos likes llevamos, 188 likes. Así que denme más likes, por favor. Graciela Santiago, la actitud de las hijas de Mayer es normal, pero no la actitud de Sergio, las exhibe innecesariamente. Pues así es, esperemos que sí encuentres el programa. Oigan, la promoción de Barbie también ha estado fuera de serie, por eso el resultado. Acuérdense que una gran parte pues es la producción, la historia, la filmación. Y otra parte igual de importante es la difusión y la publicidad y la distribución. La publicidad de Barbie, vean ¿qué será? Cartel o espectacular, en donde sale una Barbie del espectacular. Vean esto, está impresionante. Entonces, ha causado hasta choques esto, porque se ve cómo sale de la caja Barbie y da unos pasos en un tamaño gigante. Entonces, la gente, todo el mundo se queda impactada porque la Barbie sale de la caja. Y pues este tipo de inversiones que son millonarias hacen que la gente pues tenga esta curiosidad. La verdad, por decirles, yo al principio no quería ver Barbie. Y con toda la publicidad ya quiero verla. Es que eso es lo que hace que nos pican el morbo o te provocan las ganas de alguna manera y dices, pues, quiero ir a ver la película. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal esa Bueno, ahora vamos a Raquel Vigorra, que le comentó a nuestra compañera Berenice Ortiz, Raquel Vigorra, cómo se siente, qué pasa con Wendy Guevara, cómo está fuera de la casa, y esto comentó Raquel Vigorra. Pues ya cómo va la vida después de este. No, padrísimo, todo se ve mejor desde afuera, ¿eh? ¿Sí? Todo se ve mejor desde afuera, aparte ya me ha tocado, nos tenían ahí en el foro en las galas, entonces como muy el mismo círculo, pero ahora me tocó ir a Veracruz a trabajar y fue padrísimo ver el recibimiento del público y lo enganchado que están con el programa y el cariño y todo, estoy muy, muy contenta. ¿Has podido platicar con Bárbara después de esta semana? No, fíjate que nos hemos encontrado en el foro, pero todo bien, yo creo que no tengo nada que aclarar, ya lo que hablamos, lo hablamos dentro de la casa y a mí particularmente me gustaría dejar todo eso allá adentro, no me gustaría tener ni una plática profunda ni... Se saludan cordialmente, ¿no? Yo la saludo bien, normal, la verdad es que para mí no tiene caso, ya lo que se pudo aclarar adentro se aclaró y ella lo que no quiso hablar pues no lo habló, entonces ahí para mí, ahí yo lo dejé, pues ya me conocen, si otras cosas más difíciles no las he aclarado, menos voy a aclarar eso, la verdad no me interesa, estoy con mi familia y contenta y feliz. Oye, comentabas que habías tomado terapias cuando saliste y todo, ¿cómo van las terapias? Sí, es parte de, fíjate que es algo que vives muy fuerte
La producción también te da el apoyo de que tengas al terapeuta. Y yo siempre les decía a los chicos adentro, toquen el timbre y pasen y hablen. Yo no lo ocupé adentro, gracias a Dios me controlé bastante bien. Pero bueno, afuera cuando sales al mundo real, si vienes con... Es muy fuerte el dejar a tu familia, el como mamá, y le pasa a la mayoría de las mujeres de México que salen a chambear y dejan a los hijos encargados, sienten una culpa y sentía una culpa horrible del tiempo que le quité a mi hija y a mi familia por estar encerrada con esta gente. Entonces sí, te caen muchos 20 difíciles, pero ahí la terapeuta me estuvo ayudando y me dijo, mira, no te creas. Pues sí, eso nos comentaba también el día que fue a Sale el Sol, que pues sí, dejar casi pues un mesecito a su hija, sí le pudo, sí le dolió. Estábamos diciendo que su hija está divina, Rafaela, la verdad es una niña preciosa, es despierta, tiene su canal de YouTube, su papá que es Alejandro, que es cineasta, le hace todas las producciones ya en forma, y es una niña encantadora. Entonces Raquel y Alejandro con su hija se les cae la baba auténticamente, y tienen toda la razón porque está hermosa. Y claro, tu hija está chiquita, la nena la extrañó, entonces pues para ella dejarlo tanto tiempo, pues bueno, vivió la experiencia y aprendió más, y además desarrolló su tolerancia, porque aunque todo, Bárbara le dijo muchas cosas, ella nunca perdió la compostura. ¿Ya te llevas con la Vigorra? Sí, quedamos ahora sí que dejar el pasado atrás, desde un día que fue a Sale el Sol, y así lo hemos cumplido, y pues ya todo hay buena voluntad, porque las cosas pasan y también uno va madurando. Ceci Cataño, te veo desde Denver, muy bueno tu programa, muchas gracias. Sí, yo comenté que cuando salí de Venga la Alegría, ella pues intervino para que me sacaran, así fue, así lo conté. El video está, de hecho, estaba viendo, fue uno de mis primeros videos que le va muy bien, tiene 1 millón, búsquenlo por ahí, Raquel Vigorra. Pues no sé cómo dice el título, pero búsquenle Raquel Vigorra ahí en mi canal, tiene más de 1 millón de reproducciones. Lo que conté en ese entonces, así fue y es la verdad, y lo sostengo, pero el tiempo ya pasó, las cosas se acomodan, no tiene caso estar con rencores. ¿Qué pasó entre Raquel Vigorra y yo? Así lo pueden, y eso que conté así sucedió, pero decidimos ya dejar eso en el pasado, seguir, avanzar, y ahora tenemos una relación cordial. Ahora vámonos con Miriam Montemayor, porque fíjense que creen que Toñita iba a hacer una conferencia para hablar de Miriam y de los aspectos legales de la orden de restricción, de las demandas que tienen, y que creen, tuvo que cancelar la conferencia, y aquí Miriam explica por qué. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Oye. Gracias, Miriam. ¿Cómo Hola, estás? buenas noches, muy bien. Luciendo espectacular el día de hoy. Pues con harto brillo. Oye, ¿vas a ser galardonada? ¿Vas a cantar? ¿Cuál va a ser tu participación esta noche? Pues estoy como invitada y bueno, vengo en representación de mi disquera, de mi nueva disquera, que es WGN, de la doctora Alonso. Es mi representante, y bueno, pues vengo como invitada al igual que mi compañero y amigo Eduardo Barajas. Ay, gracias. Venimos Gracias, aquí gracias. a disfrutar de esta noche, de estos premios. Oye, ¿qué te parece que la señora Silvia, que es la presidenta justamente de la Fundación Rocío Banquels, pues no va a poder estar presente por cuestiones de salud, por cuestiones de encuentros con los medios, que de pronto se desató pues un altercado y pues decidió no venir? Es nuestra diva, la señora Silvia Pinal, yo la admiro mucho, soy fan de esa época del cine de oro, de una gran diva como ella, que es orgullosamente mexicana para todo el mundo, una mujer que todos queremos y admiramos. Miriam, sino para la noche de hoy, que vas a disfrutar acá adentro, pues esta mañana se realizó una conferencia de prensa con Toñita, donde daba a conocer algunas cuestiones legales que estás enfrentando. No se realizó, mi amor, no se realizó. El día de hoy se realizó una audiencia precisamente porque hay una orden de restricción. Pero no es un tema del que quiera hablar, porque bueno, ese tema ya se habló en donde se está llevando a cabo. Mi idea no es hacer una cuestión mediática de eso, es una cuestión que ya está en otras instancias legales. ¿Estás tranquila con el resultado que Sí, mi podría amor, llevarse? claro que sí.
Claro que sí. Ella dice que tiene muchas pruebas. Ahí está, entonces no pudieron realizar la conferencia de Toñita porque había audiencia. Luis Rendón, ¿por qué dices que estás vetado? Para nada, te mando saludos, no había visto tus mensajes. Recuérdate que se van saltando. Lilia Álvarez, Anita, que Adrián Patiño sea el nuevo productor de Sale el Sol. Sí, en efecto, no sé la fecha oficial, pero ya a partir del lunes creo que empezará ahí para ver el movimiento y todo, y estar en Sale el Sol. De momento todos ahí nos quedamos, todos estaremos, y ya él irá viendo qué piezas mueve. Es lógico cuando una producción se va y llega otra que haya cambios. Al final a él le van a pedir que haya movimiento y que se muevan los números. Para eso tendrá que hacer algunas cosas, tendrá que hacerlo, ¿no? Y entonces pues ya veremos qué decide y qué trae en mente. Hasta ahorita no sé nada más, pero no entra ya como productor el lunes, pero sí ya a ir pues haciendo lo que sería el traspaso de la producción, pero todavía Ale se queda tal vez unos días más en lo que hace la entrega de la producción, la recibe Adrián, y también que él tenga tiempo junto con su equipo de hacer nuevas secciones, de planear nuevos contenidos. Está padre porque también, miren, cuando lleva uno tantos tiempo en un programa, pues a veces es difícil para la producción y darle vuelta. Por eso es que en Televisa, por ejemplo, cada 3 años cambian de productor, porque cada quien trae ideas diferentes y se vale, y una televisora pues tiene que buscar lo que sea bueno para sus niveles de audiencia. Que unos saldrán perjudicados y otros beneficiados, siempre sucede. Opino que Miriam y Toñita deberían de entrar a un reality y darían mucho rating. No, hombre, imagínate, tía Hilda. Sí darían audiencia, pero acá saldrían muy, muy disgustadas. Oigan, y fíjense que entrevistamos a Laura Flores, que está en una telenovela en Miami, justamente con William Levy. Entonces, platicamos con ella, que es a todo dar, y le mando un beso a Laura, y esto fue parte de lo que nos platicó y luego se las pongo completa. Ay, pues aquí andamos muy contentos de estar con Laura Flores, Carla Uriel y una servidora. ¿Cómo estás, mi querida Laura? Muy bien, feliz de platicar contigo. Sabes que te quiero mucho, siempre nos vemos a las carreras cuando andamos coincidiendo en alguno de los de la semana, pero me encanta verte y platicar contigo, hermosa. Qué gusto saludarte, mi querida Laura Flores, y más para que nos platiques qué estás haciendo, porque estás ahorita en un llamado, ¿no? Si mal no tengo entendido. Sí, así es, estamos grabando una serie, una novela acá en Miami que se llama Vuelve a mí. De hecho ya se ha hablado un poco del tema, lo contó, en donde protagonizan Samadhi Sendejas y William Levy. Es una historia súper bonita y estamos como contentos y sorprendidos porque Telemundo se aventó, se animó a hacer melodramas y melodrama. Fíjate, y William Levy, que había dicho un poquito adiós a las novelas y ahora regresó, bueno, hizo ya lo de Montecristo y ahora regresó con esta, pero esta sí es melodrama, la otra era serie. Sí, esta es melodrama total, es una novela súper bonita, muy rosa, y que aborda temas muy interesantes. Digo, no me quiero atrever a hablar de qué habla la novela y de qué se trata, porque creo que me pueden dar un cocotazo en la cabeza, porque Telemundo es muy celoso en ese sentido, son ellos los que dan las primicias, ¿no? En cuanto al contenido se refiere, pero bueno, ya está dicho en redes sociales que estamos grabando esta telenovela y la verdad que está padrísima. Sé que se estrena el 2024, pero no sé exactamente qué mes. Esa parte no nos han dicho, pero todos tenemos ya una emoción muy grande porque se estrena. Obviamente a mí la emoción más grande la voy a tener cuando se estrene plataforma, ¿no? Porque tú sabes que es lo de hoy, las plataformas, ¿no? Claro. Sí. Claro que sí, más porque Netflix supongo que también la van a sacar por ahí, ¿no? O Peacock. Bueno, que es lo que se acostumbra. Bueno, Peacock sí, pero para el resto del mundo, hasta donde yo sé, Telemundo tiene acuerdos con Netflix, pero tú sabes que esas cosas son dinámicas, pueden cambiar, y no sé si esta se la vayan a vender a otra plataforma, no lo sé, pero hasta donde yo tengo información, Telemundo siempre ha trabajado de la mano con Netflix. Ahí está parte de lo que nos dijo, y el fin de semana les pongo la entrevista completa porque nos hablan de cómo fue el divorcio. Fue, creo que el 5º marido. Sin embargo, ella sigue creyendo en el amor y no descarta que venga uno sexto porque ella no quiere estar sola. Laura Flores es encantadora,
y nos hizo un tiempo dentro de su llamado, fue y se metió al coche para podernos dar este enlace. La entrevista está realmente buena y se las dejaré completa para el fin de semana, que les quiero dar las gracias porque todas las entrevistas que estamos subiendo para fin de semana nos ha ido muy bien, la verdad. Entonces estamos muy agradecidos y vamos a seguir haciendo muchas más entrevistas. Bueno, pues esta chica, Valeria Duque, es con la que querían relacionar a Rauw Alejandro. Pues está bellísima la mujer, de eso no hay duda. Sí la conoce, es modelo, pero ya aclaró que no fue infiel porque no le ponían a esta modelo, le estaban poniendo a 2 modelos. Pues sí, espectacular, sí, pero también está muy bonita Rosalía. Entonces, miren nada más el cuerpazo de esta chava, pero no quiere decir que porque esté guapísima a fuerzas tenga que andar con Rauw. Él ya está, pero hermosa, Valeria Duque. Entonces, bueno, él ya dijo que no anda con nadie, que sí tiene muchas amistades, pero no ha sido cuestión de infidelidad. Y si lo vieron recientemente, la cosa es que ya estaban separados, pero tampoco lo habían dicho. Y eso siempre genera confusiones. Si los famosos, y aunque no sean famosos ahora en día, si se separan, díganlo, porque si no los ven por algún lado y ya dicen, está siendo infiel, y a lo mejor ustedes ya traen un acuerdo y la gente no lo sabe. Entonces, si los ve el amigo, la amiga, van a decir, le está poniendo el cuerno, y no es así. Eso pasó precisamente con Rauw Alejandro y Rosalía por no anunciarlo y avisarlo a tiempo. Pues muchas gracias por haberme acompañado, de verdad, gracias por sus likes, por suscribirse al canal, por quedarse a ver todo el programa. Yo los invito a que me sigan todos los días 8:30 de la noche, que también le echen ojo a las entrevistas, que esas son atemporales, las pueden ver en cualquier momento. Los quiero mucho, descansen. Mañana ya les contaré más chismes. ¿Qué va a pasar en Sale el Sol? Y ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento. Buenas noches.